Bienvenidos a Focos, bienvenidos también a la mesa de entrevista de Matices. Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día importante para tener presentes las reivindicaciones feministas, sobre todo en un país como el nuestro. Este es el tema que vamos a desarrollar esta noche en esta mesa de entrevista y antes tenemos una cápsula introductoria. Vamos con ella. Este domingo, la lucha por los derechos de las mujeres cumplió más de un siglo. Cada 8 de marzo, por mandato de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La elección de la fecha no fue antojadiza. El 8 de marzo de 1908, un incendio en una fábrica neoyorquina cobró la vida de 130 mujeres. Ellas estaban dentro del lugar en una huelga para exigir condiciones laborales dignas y un salario equitativo, pues ganaban menos que los hombres, aunque desarrollaban las mismas actividades. Los movimientos feministas salvadoreños realizaron marchas desde el viernes para demandar al Estado que reconozca a las mujeres como ciudadanas plenas. Exterminar la violencia de género es una de las mayores exigencias de las mujeres salvadoreñas. Solo en el primer semestre del año pasado se registraron en el país 12.642 hechos de violencia contra las mujeres, según cifras oficiales. Entre ellos se incluye violencia física, violencia sexual y violencia económica. Al cierre del año pasado, se reportaron 230 feminicidios. Las mujeres también exigen el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y paridad en la participación económica y social. Hoy en Focos dedicamos nuestro programa a analizar los desafíos de las mujeres salvadoreñas y por qué es clave su representación política para enfrentarlos. Y en la entrevista de esta noche vamos a conversar sobre el feminismo en El Salvador y particularmente sobre la representación política de las luchas feministas en nuestro país. Para eso quiero dar la bienvenida a Morena Herrera. Muchas gracias Morena por la Herrera, invitación. gracias por acompañarnos. Morena es activista feminista y defensora de derechos humanos. Además, es presidenta de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Muchas gracias. También quiero darle la bienvenida a esta mesa a Aida Betancourt. Aida Betancourt es directora de proyectos y alianzas del partido político Nuestro Tiempo. Aida, bienvenida. Gracias, Karen. Buenas noches. Bueno, yo decía ya en esta introducción que el tema sobre el cual vamos a empezar hablando es la representación política del feminismo, de las luchas feministas en El Salvador. Morena, antes de entrar en concreto, en específico, hablar de este tema de la representación política, tenemos que tener en cuenta que hoy se habla de feminismos, sobre todo para destacar la diversidad dentro del movimiento. Vamos a El Salvador. En El Salvador debemos hablar también de feminismos, es decir, qué corrientes podemos identificar dentro del movimiento feminista salvadoreño. Bueno, sí, es importante reconocer la diversidad de feminismos que existen, tanto por posiciones políticas como expresiones organizativas y también vínculos con otras desigualdades sociales que son importantes. En algunos casos vamos a encontrar expresiones del movimiento feminista más identificadas con a partir de sus vínculos partidarios, por ejemplo, también otros sectores del movimiento reivindicándose más desde la autonomía y también otros sectores identificándose con, digamos, con demandas que no han tenido mucho reconocimiento y ahí, por ejemplo, yo identificaría los transfeminismos, pues que... En el caso salvadoreño. En el caso salvadoreño porque ha habido un debate y hay sectores del movimiento feminista que se resisten a aceptar que las mujeres trans puedan ser feministas y puedan ser parte del movimiento feminista. Y otras que decimos no, si ellas se asumen mujeres y se asumen feministas, pues claro que tienen un espacio en el movimiento y nos identificamos por ellas. Sobre todo, esta postura la hemos impulsado desde expresiones autónomas del movimiento, pues que no le pedimos permiso a ningún partido político para posicionarnos. Pero bueno,
hay esa diversidad y todos son feminismos. O sea, yo creo que es importante reconocernos. Bien, ahora, Morena, ya usted explicaba que lo que está sobre la mesa en estos feminismos es esa diversidad de posiciones políticas, de posiciones económicas, de reivindicación de autonomía. Usted en particular, ¿en qué corriente se sitúa de esa diversidad de feminismos? Yo soy parte del movimiento feminista autónomo. Hace muchos años, yo formé parte de Las Dignas y sigo siendo socia. Soy fundadora de Las Dignas. Y ahí, los primeros años de los 90, hicimos un proceso de conquista de la autonomía respecto del partido político del cual las fundadoras habíamos formado parte. Es decir, del FMLN. Del FMLN, pero de una de las 5 fracciones del FMLN, porque en ese tiempo eran 5. Todavía, o sea, a ver, yo nunca me afilié al FMLN como partido, pues fui de una de los 5. ¿De qué organización particularmente? De la Resistencia Nacional. Y entonces nosotras hicimos un proceso de reflexión y de lucha por la autonomía, que fue duro, que nos costó rupturas también, y que a los compañeros con los que habíamos compartido años de lucha no entendían que para nosotras era importante actuar desde nuestra propia agenda. Entonces, yo me identifico ahí, pero también me asumo transfeminista, porque creo que es importante que las mujeres trans encuentren respaldo en los movimientos feministas. No soy mujer trans, pero reconozco que ellas tienen un espacio si se asumen feministas. Bien. Aida, me gustaría hablar también sobre tu posición particular dentro de esta diversidad de feminismos. ¿Cómo te ubicas en el contexto salvadoreño, como mujer joven también, como mujer ahora asumiendo un puesto de dirección alto en un partido político que aunque es nuevo, pero tenés un cargo de dirección? ¿Cómo te asumís dentro del feminismo o los feminismos en el contexto salvadoreño? Pues yo indudablemente me asumo y me declaro feminista, y creo que es algo muy importante y algo contra todo lo que todavía estamos luchando, que es desestigmatizar esa palabra, porque hay muchísimas etiquetas que se quieren asociar al feminismo, y creo que es importante aclarar, ¿verdad?, que el feminismo se trata de reconocer que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos, y de eso se trata, y en ese sentido pues me asumo completamente feminista. Y creo que es importante que sobre todo nuestra generación y las generaciones que vienen reconozcamos las luchas y los derechos que se han conquistado en las últimas décadas. Es decir, hemos visto una evolución, y cuando ya lo trasladamos al campo político, que es el campo donde yo participo actualmente, y donde el cual yo tengo el compromiso de seguir trabajando para seguir conquistando derechos que todavía nos faltan para garantizar y alcanzar esa igualdad, que reconozcamos que ha habido una evolución en los derechos políticos que hemos tenido las mujeres en este país, desde el momento de que adquirimos el derecho al voto, y luego se concibió que podíamos participar y militar en partidos políticos, y luego optar también a cargos de elección popular, y ahora estamos teniendo la discusión de cuál es el rol que tenemos las mujeres en las dirigencias de los partidos, y ya no necesariamente hablar de cuotas, sino avanzar más y empujar el tema de la paridad y la alternancia. Y creo que esas son las discusiones que tenemos que tener ahora en temas políticos como mujeres, asumiendo posiciones de liderazgo y reconociendo que esta ha sido una lucha que se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país. Aida, has estudiado en el extranjero, sos joven, sos una mujer joven, ostentás un cargo de dirección importante en nuestro tiempo. Realmente has tenido privilegios como nosotras en esta mesa, que probablemente no muchas de las mujeres salvadoreñas, no probablemente, ciertamente, muchas mujeres salvadoreñas no tienen. Desde esa posición, ¿cuáles son las luchas urgentes que identificás para el feminismo en El Salvador? Pues hay tantas, ¿verdad? Y yo creo que, retomando el tema político, creo que esa es una de las luchas más importantes. No puede ser que en un país donde tenemos un 53% de la población que son mujeres, todavía no tengamos la paridad o una representación, digamos, que se le asimile en los cargos de elección popular. Hay apenas 1 de cada 10
alcaldías son dirigidas por mujeres. En la Asamblea igualmente tenemos solo 26 diputadas. Y si bien es cierto, hay iniciativas positivas como el Grupo Parlamentario de Mujeres que han impulsado temas importantes, creo que hay mucho que hacer para que alcancemos una representación importante en los puestos de liderazgo en la política. Pero creo que la política, si bien esa es una conquista, también es una plataforma para conquistar más derechos. Y creo, por ejemplo, que hay un tema que es urgente, que es el tema de la educación integral en sexualidad para prevenir embarazos adolescentes, para permitir que nuestras niñas y nuestros adolescentes puedan construir proyectos de vida y realmente tener las mismas oportunidades que sus pares. Hay temas también como la brecha salarial y cómo hacemos para acelerar y que se reconozca, digamos, igualdad de derechos laborales a hombres y mujeres. Lo conversábamos previamente con Morena y tal vez podemos platicar de esto más adelante, pero el tema de que en el 2015 logramos que la licencia por maternidad de las mujeres se extendiera de 3 a 4 meses, que es un logro, pero que los hombres sigan teniendo apenas 3 días de licencia por paternidad, refleja cómo seguimos concibiendo nuestra sociedad y el rol que seguimos asignándole a las mujeres. Bien. Ahora, Morena, Aida ha puesto sobre la mesa, desde su perspectiva, cuáles serían las prioridades de muchas, decía Aida: derechos políticos, educación integral de la sexualidad, derechos económicos y sociales. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las prioridades de la lucha feminista en El Salvador? Bueno, yo pienso que las que ha mencionado Aida son importantes. Pienso que hay otras también, por ejemplo, la necesidad no solo de atender, sino de prevenir la violencia contra las mujeres. O sea, somos el país de América, no solo de América Latina, sino de todo el continente, con la tasa más alta de feminicidios, es decir, de violencia extrema por el hecho de ser mujeres, que es el feminicidio, con complicidad estatal que promueve la impunidad. El feminicidio es eso, es la forma más extrema de violencia con la complicidad del Estado y la impunidad. Entonces, pero el feminicidio solo es la forma extrema. Hay una cadena larga de hechos de violencia que empiezan a veces con el insulto, con el maltrato, a veces de forma sutil. Entonces, es necesario aprender a parar, no solo atender la forma extrema, sino aprender desde estos eslabones iniciales de la cadena. Y eso significa ir a las causas de la desigualdad entre mujeres y hombres, ir a la inferioridad femenina y entonces trabajar distintas dimensiones sociales en la economía, en el reparto de tareas del hogar, etc. Otro ámbito importante es el de la salud y el de los derechos sexuales y reproductivos. Además de la educación integral en sexualidad, que yo sí espero que el Ministerio de Educación realmente agarre fuerza en esa educación, pero hay otros derechos relacionados que en este momento están negados. Bien. Bueno, tenemos ya sobre la mesa un panorama general desde sus visiones de las reivindicaciones feministas en El Salvador. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Nuestra periodista Claudia Palacios ha preparado la siguiente cápsula sobre la desigualdad económica y social de las mujeres salvadoreñas. Al regresar, vamos a continuar conversando con Morena Herrera y Aida Betancourt. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemoran más de 100 años de la lucha de las mujeres por el respeto a sus derechos y la igualdad de género. A pesar de que El Salvador ha logrado grandes avances en este sentido, las brechas de participación social y económica entre hombres y mujeres todavía son amplias. Las leyes nos garantizan igualdad, sin embargo, en la práctica, las mujeres todavía enfrentan desafíos estructurales y relacionados a los estereotipos y roles de género. Veamos cómo estas barreras colocan a las mujeres en una situación de desventaja a lo largo de toda su vida. Uno de mujer, si bien es en el hogar, nos esforzamos mucho, que no es muy remunerado, digámoslo así, porque en el hogar con los niños, que nos levantamos temprano, es algo que no es bien remunerado, pero que
porque, o sea, nosotros lo hacemos con amor. Los hombres se encuentran salarios mejores pagados incluso ofertas laborales siempre están planteadas con oferta salarial mayor al que se le ofrece a una mujer. Quizás las personas, los ofertantes, empresas, lo que sea, piensan que un hombre tiene menos compromisos personales que una mujer. Una cosa así estable no se halla. Entonces sí lo hay más difícil. La desigualdad que siempre sigue, porque aparentemente que somos iguales, pero no. Pero sí cuesta, porque yo me vengo a las 7 de la mañana a vender mi agua, voy a dejar al niño a las 7:30, le doy de comer, y para los hombres, solo yo soy mamá y papá para ellos. La brecha en la participación económica de hombres y mujeres ha permanecido sin cambios en los últimos 20 años. A pesar de que en ese tiempo el número de mujeres con estudios universitarios ha superado al de hombres, ellas tienen menos oportunidades de obtener un trabajo. Las estadísticas oficiales señalan que solo 5 de cada 10 mujeres están activas en el mercado laboral. En el caso de los hombres, es 8 de cada 10. La brecha de participación económica se agrava con la desigualdad en los salarios. En 2018, el salario promedio mensual de las mujeres fue de $293.05, es decir, menor al salario mínimo vigente. En cambio, el de los hombres llegó a $352.54. Los trabajos que ejercen las mujeres, además, son más precarios que los de los hombres. La mayoría de ellas trabaja en el mercado informal, donde no tienen acceso a prestaciones ni seguridad social. ¿Qué condiciones evitan que las mujeres participen de igual manera que los hombres en el ámbito económico? Margarita Beneque de San Feliu, directora del Centro de Investigación y Estadísticas de FUSADES, señala que detrás de esto están los roles de cuidado que la sociedad impone en las mujeres. Al preguntar por qué no participan, hay varias razones y las principales son las tareas domésticas y de cuidado, pero principalmente las tareas de cuidado que nuestra cultura pues ahorita mayormente recae sobre las mujeres este tipo de actividades. Si vemos la encuesta de hogares de propósitos múltiples que últimamente he estado tomando cuánto tiempo dedican las personas a las diferentes actividades, vemos que la brecha entre el número de horas que hombres y mujeres dedican a tareas de cuidado es del 100% de las horas que requieren los hogares de cuidado, el 79% lo hacen las mujeres y el 21% lo hacen los hombres. Esa es una de las primeras barreras en la participación laboral. 7 de cada 10 mujeres desempleadas señalan que no buscaron trabajo porque tenían que dedicarse a los quehaceres del hogar, los cuales no son remunerados. En el caso de los hombres, la principal razón por la cual no trabajan es que están estudiando. De acuerdo con la investigación Tiempo para el Cuidado de Oxfam, el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de 15 a más años asciende al menos a $10 billones anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. En ese sentido, solucionar la brecha de género en la participación económica pasa por redistribuir las tareas domésticas y de cuidado. En el hogar, todos, hombres y mujeres, somos miembros del hogar. Entonces todos deberíamos ser corresponsables de los cuidados del hogar. Ese es uno, pero también la sociedad tiene que ser corresponsable con los hogares, o sea, servicios de calidad de cuidado infantil, pero también para los adultos, para facilitar, para liberarle un poco del tiempo a las mujeres para que puedan participar en el mercado laboral mientras cambia la cultura, que somos corresponsables hombres y mujeres de lo que pasa en nuestros hogares. Otra dificultad en la participación laboral de las mujeres es que suelen desarrollarse en carreras menos rentables como aquellas relacionadas a las ciencias sociales y el comercio. En tanto, los hombres prefieren aquellas vinculadas a la ciencia y tecnología. Además, las mujeres tienen menos oportunidades de ocupar puestos de decisión en sus trabajos. De acuerdo con los datos disponibles en las páginas web de las gremiales empresariales, el 77% de los miembros de sus juntas directivas son hombres y el 23% son mujeres. La elección de una carrera menos rentable y la desigualdad en los puestos de decisión no está relacionada con la capacidad de las mujeres, sino con estereotipos de género que llevan a la discriminación. Estas limitaciones se conocen como techos de cristal. El techo de cristal es limitaciones
que existen, ya sea por estructura o porque se dan. Se han dado otros estudios que han demostrado que aunque tengan el mismo nivel, el mismo cargo, las mujeres dentro de los trabajos les asignan labores femeninas. Organizar el cumpleaños del grupo, y a los hombres se les asignan trabajos más estratégicos. Entonces, a la hora de que haya una promoción, ha tenido más visibilidad en cosas estratégicas y está arreglando cumpleaños. La brecha de género en la participación económica lleva a muchas mujeres a vivir en pobreza. De acuerdo con la encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples, las familias con mujeres como jefas de hogar son más pobres que aquellos donde un hombre ocupa esa posición. Además, debido a que las mujeres tienen menos acceso al trabajo, y usualmente es de peor calidad que el de los hombres, al jubilarse ellas reciben, en promedio, pensiones 10% más bajas que las de ellos. La igualdad de género no solo es un derecho humano, también es necesaria para la construcción de sociedades más pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. De acuerdo con las Naciones Unidas, el empoderamiento de las mujeres propicia la productividad y el desarrollo económico. Continuamos con esta entrevista con Aida Betancourt y Morena Herrera. Hablemos de representación político-partidaria de las luchas feministas en El Salvador. Aida, estuviste en Arena, uno de los partidos políticos que en su discurso público es acérrimo opositor, por ejemplo, a la despenalización del aborto, aún en causales específicas. En el interior de Arena, ¿qué intereses o grupos bloquean la discusión sobre y otros derechos de las mujeres? Bueno, yo estuve muy brevemente en Arena y yo creo que como otros partidos tradicionales, el problema en estos partidos es que se basan en dogmas para tomar decisiones, incluso decisiones de políticas públicas. Y nosotros desde nuestro tiempo, que es del cual, digamos, yo pues conozco más y he estado en el proceso desde la formación y la inscripción de este partido, lo que tenemos como compromiso es justamente no rehuir a estos temas que tradicionalmente y como sociedad los hemos percibido como temas tabú y hemos tratado de huirle de esas conversaciones y a esconder estos temas bajo la alfombra. Nosotros sí estamos comprometidos con tener estos debates francos, informados, responsables acerca de la despenalización del aborto y otros temas. Y dentro de nuestro tiempo hay personas como Johnny Wright, quien fue diputado y quien presentó una propuesta de despenalización del aborto en 2 causales específicas, pero también tenemos personas que, digamos, no comparten esta visión y que no quisieran, digamos, entrar en el tema de la despenalización. Ahora, Aida, para tener un panorama mucho más preciso, decías, bueno, dentro de los partidos políticos, y no solo en Arena, son los dogmas precisamente los que se anteponen a una discusión en temas particulares, como la despenalización del aborto en causales. Ahora, ¿qué grupos de interés logran imponer estos dogmas dentro de los partidos políticos? Y preguntaba yo por el caso particular de Arena, es decir, ¿por qué se impulsa la defensa de un dogma? ¿Qué grupos, qué intereses logran que el dogma prevalezca antes que la apertura a la discusión? Yo creo que, y esta es una discusión que viene desde hace muchísimos años, que es el tema de que a pesar de que vivimos en un estado laico y aconfesional, las iglesias siguen teniendo un rol muy importante y yo creo que siguen teniendo una fuerte influencia a través de distintos grupos organizados, pero que basados en la religión tratan de imponer, digamos, esta agenda que no necesariamente responde a intereses, digamos, de salud pública. ¿Y ese es el caso de Arena, dirías? Es decir, que las iglesias siguen teniendo incidencia a través de grupos de la sociedad civil organizada dentro del partido como tal. Pues no te sabría decir si es el caso de Arena, pero creo que sí es algo que sigue sucediendo en nuestro país. No sé si en ese o en otros partidos donde ese grupo o grupos también conservadores que siguen teniendo bastante poder económico y que pueden seguir impulsando, digamos, estas agendas con bastante influencia y bastante poder.
Y lo hemos visto en los últimos años, cuando nosotros, desde antes de inscribir a Nuestro Tiempo, con un grupo de mujeres que están cercanas al partido, presentamos una propuesta inicial de educación integral en la sexualidad. Ese anteproyecto generó muchísima resistencia, a pesar de que creíamos que era un tema donde iba a haber muchísimo consenso y íbamos a estar de acuerdo que esto se trataba de prevención de embarazos, de hablar de consenso, de hablar de lograr denunciar los casos de acoso o de abuso sexual. Generó muchísima resistencia por grupos que, por ejemplo, gritaban la consigna "con mis hijos no te metas". Y son grupos que siguen teniendo una voz muy importante. Bien. Morena, hace menos de un año, usted dijo en una entrevista para el periódico El País de España, cuando recién había ganado el presidente Nayib Bukele y estábamos en esa etapa de transición, usted decía que aunque el FMLN apoyó en sus 10 años en el Ejecutivo algunos cambios en el Legislativo a favor de los derechos de las mujeres, y aquí la voy a citar literal, dijo, no aprovechó las posibilidades de estar al frente del gobierno para impulsar cambios sustantivos que disminuyeran las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Por qué un partido de izquierdas como el FMLN, que hizo una bandera progresista, no pudo lograr estos cambios sustantivos? Yo pienso que uno de los problemas de los partidos políticos, y ojalá a Nuestro Tiempo no le pase eso también, es que además, más que los dogmas, diría yo, actúan por cálculo electoral. Terminan midiendo sus actuaciones no en base al beneficio de la población, en base a la solución de problemas que se necesita, sino en base a cómo esta medida me va a tener rédito electoral o no. Y pienso yo que ahí se equivocan. Yo creo que el FMLN se equivocó al no impulsar la educación integral en sexualidad en el sistema educativo. Se los dije cada año que estuvieron en el gobierno. ¿Y cuál era la respuesta del partido, además de no asumir una posición comprometida con el tema? A ver, hicieron algunas cosas, o sea, no voy a decir que no hicieron nada, diseñaron alguna currícula en algunos niveles, pero la mantuvieron contenida. Incluso en algunos departamentos llegamos a encontrar convenios entre el Ministerio de Educación y una asociación de pastores evangélicos con una cartilla que era terrible, que reproducía dogma tras dogma tras dogma. Yo recuerdo que fotocopié esa cartilla y ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación con este gobierno esté permitiendo esto? Y me fui donde la ex ministra de Salud, la doctora María Isabel Rodríguez, se le hicimos llegar y le pedimos, doctora, por favor, ayúdenos, pare esto, mire la barbaridad que están haciendo. Yo estoy segura que las personas que firmaron y que propiciaban ese tipo de acercamientos, lo hacían en base al cálculo electoral que le podían dar estos pastores en las siguientes elecciones. Creo que se equivocan porque no estamos formando ciudadanos. Esos jóvenes que tenían 15 años ya votaron en el 2018, ya votaron en el 2019. Entonces, a mí sí me parece que se desperdiciaron oportunidades. No niego que los gobiernos del FMLN enfrentaron dificultades parlamentarias, judiciales, etcétera. No voy a negar esas dificultades, pero sí tuvieron oportunidades que las desperdiciaron. Morena, dos preguntas en una. Primero, ¿el FMLN ha sido o es un partido feminista? Y le pregunto esto también con relación a algo que decía en el primer bloque. Decía, nosotras nos vimos en la obligación de declarar nuestra autonomía. En la necesidad. En la necesidad de declarar nuestra autonomía con respecto a los compañeros de la Resistencia Nacional. Entonces, correlaciono esa pregunta. ¿El FMLN ha sido o es un partido feminista? A ver, yo creo que en el FMLN hay mujeres feministas, pero eso es distinto a que como partido tengan un ideario y un compromiso feminista. Yo creo que es distinto. O sea, yo en este momento diría todavía no he visto ningún partido político con un ideario feminista como tal.
hay mujeres feministas, hay hombres que apoyan el feminismo en algunos partidos políticos y en el FMLN hemos hecho, con el FMLN, mejor dicho, en otros periodos hicimos alianzas con compañeras para elevar su participación en el seno de su partido. Pero, digamos, eso es distinto a que el partido político sea feminista, es distinto. Bien, Aida, a menudo en nuestro tiempo hablan de que en su propuesta de partido las mujeres son fundamentales. Incluso en una entrevista también que diste para el diario de hoy, leí que decías que un eje transversal de nuestro tiempo era el empoderamiento femenino. ¿Qué entienden en nuestro tiempo por empoderamiento femenino? Y la pregunta clave, ¿nuestro tiempo es un partido feminista? ¿Dirías que es un partido feminista? Sí, yo creo que todos los integrantes de nuestro tiempo, las mujeres son feministas y los hombres son aliados. Y creo que yo algo que siempre digo, aunque a veces me contradicen y no están de acuerdo conmigo, pero algo que yo sí digo es que a mí sí me da optimismo y esperanza sentir que las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia de las desigualdades que todavía existen y de los pasos que hay que dar en la conquista de derechos de las mujeres para garantizar la igualdad. Y siento que es una gran ventaja para nosotros en nuestro tiempo no tener que estar, digamos, trabajando para desconstruir y construir ciertos prejuicios y paradigmas que existen al respecto. Dentro del Consejo Directivo también ahorita tenemos paridad en los cargos directivos entre hombres y mujeres, que es algo importante para nosotros y queremos llevar también candidatas en cabezas de lista en las distintas planillas. Y en cuanto al tema del empoderamiento, nosotros creemos que el empoderamiento pasa primero por reconocer esta igualdad de derechos y abrir esos espacios de oportunidad. Nosotros queremos ir más allá de la ley de partidos políticos establece una cuota transitoria hasta 2027 de un 30% en las listas. Nosotros queremos promover la paridad y eso para nosotros es fundamental. En temas, por ejemplo, de nuestras propuestas, el tema de la educación integral en sexualidad, que fue nuestra primera acción política, pero también lo que queremos es destacar las vocerías de las mujeres. Nosotros, la primera funcionaria que nosotros pudimos nombrar fue una funcionaria en el Tribunal Supremo Electoral y es una mujer de 22 años. Y ese es nuestro compromiso, es decir, ir abriendo esos espacios porque creemos que también los referentes importan y esa visibilización de esos liderazgos importa para mandar un mensaje a otras personas y a otras mujeres que no necesariamente se sienten cómodas en dar el paso a la política partidaria y el tema de la violencia política en redes sociales, la mirada desde los medios de comunicación es un tema que creo que es fundamental abordar también. Ahora, Aida, pero ¿dirías que nuestro tiempo es un partido feminista? Sí, yo creo que en cuanto a que estamos convencidos de la necesidad de luchar por la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, es un partido feminista. Bien, Morena, hace un año usted también decía a el periódico El País que su expectativa con el gobierno de Bukele, que todavía no había asumido, no era negativa. Decía, creo que él puede hacer un gobierno que garantice algunos derechos de las mujeres. ¿Cómo están sus expectativas hoy que el gobierno del presidente Bukele ya ha cumplido algunos meses? Bueno, quiero decir que nosotras teníamos más altas expectativas de las que hemos encontrado en la respuesta actual del gobierno. ¿Por qué? A ver, por dos cosas al menos. Por una parte, porque siendo candidato, el actual presidente había tenido expresiones y posiciones mucho más progresistas, siendo alcalde también, alcalde de Nuevo Cuscatlán, por ejemplo, en el 2013, él se expresó solidario con Beatriz, la muchacha que necesitaba un aborto para vivir. Él lo escribió, yo tengo copia de eso. También dijo que si bien él no estaba por la despenalización del aborto en total, sí en los casos donde hay riesgo de vida y de salud para las mujeres y que su gobierno no se iba a posicionar en la presunción de culpabilidad de mujeres pobres que tuvieran abortos espontáneos. Lo estoy casi citando. Y por otro lado, Nuevas Ideas, o todavía no era pues, pero su candidatura,
dijo que retomaban la plataforma Nada sobre nosotras, sin nosotras, que hicimos entre más de 50 organizaciones y le presentamos a todos los partidos políticos en contienda. Y ellos fueron los únicos que dijeron, tomamos esta plataforma y la integramos a nuestro plan Cuscatlán y lo publicaron. Entonces, eso nos hizo tener unas expectativas que ahora no necesariamente vemos correspondidas en los hechos políticos. Bien. Aida, te voy a dejar en pausa. De hecho, vamos a hacer un corte y vamos a regresar hablando sobre la situación de los derechos de las mujeres y las luchas feministas en el contexto del gobierno del presidente Nayib Bukele. Ya volvemos. En redes sociales también se comentó sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La emisora alemana Deutsche Welle publicó esta semana un reportaje sobre Prudencia Ayala, destacando el legado de esta salvadoreña en la lucha feminista del país. Mientras tanto, la Oficina Salvadoreña del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo compartió resultados de su índice de normas sociales de género. El PNUD dijo que las creencias sociales pueden obstruir la igualdad de género en política, educación, economía e integridad física. Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres también invitaron a participar en la marcha que se desarrolló este domingo. La agrupación ciudadana Apoyo 4 Causales indicó en su cuenta que se tomaban las calles para denunciar las agresiones que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres en el país. Esta noche en la mesa de entrevista de Matices hemos estado y continuamos conversando con Morena Herrera, activista feminista y defensora de derechos humanos, y también está con nosotros Aida Betancourt, directora de proyectos y alianzas de Nuestro Tiempo, el partido político. Aida, en el bloque anterior nos quedamos hablando sobre la situación de los derechos de las mujeres y las luchas feministas en el contexto del gobierno del presidente Nayib Bukele. Me gustaría conocer tu opinión, y sobre todo porque habíamos dejado pendiente tu intervención sobre este tema. Gracias, Karen. Yo comparto en este sentido con Morena. Yo creo que había bastantes expectativas respecto al compromiso de este gobierno con estas luchas. Y creo que hay señales que son suficientes para preocuparnos respecto a realmente la firmeza de este compromiso. Vimos a finales del año anterior, cuando se estaba discutiendo el presupuesto y la aprobación de ese presupuesto, que habían varias partidas que benefician a mujeres que se habían recortado. Y había alrededor de $60 millones que en el presupuesto se recortaron y que estaban dirigidas a programas como la atención a víctimas de violencia sexual en los hospitales, a los tribunales especializados en casos de violencia contra la mujer, la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, la reducción de Ciudad Mujer y de otros programas sociales que benefician sobre todo a mujeres que son madres solteras y jefas de hogar. Entonces creo que estamos retrocediendo y poniendo a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y de precariedad que no debemos permitir. Quiero contrastar lo que el discurso del gobierno dice sobre el cierre de estos programas. Por ejemplo, el gobierno suele decir que en estos programas se escondían focos de corrupción y que no necesariamente, o de nepotismo, y que no necesariamente se beneficiaba realmente a las poblaciones a las que estaban destinadas, por ejemplo. Esto contestaría el gobierno un poco a lo que estás diciendo, y diría también que han lanzado otros programas, como la iniciativa de bienestar social, por ejemplo. Y yo justamente, a mí me cuesta creer que digamos que programas como de atención a víctimas de violencia sexual en hospitales no benefician a mujeres. Creo que eso es importante y es una atención primaria e inmediata que se debe brindar, sobre todo por la preeminencia de estos casos de violencia sexual, que son de hecho de los delitos más denunciados, sobre todo para mujeres menores de edad. O por ejemplo,
las unidades de atención especializada a mujeres en situación de violencia de la Policía Nacional Civil. O sea, a ver, en la Policía Nacional Civil, en este momento, porque yo he trabajado con jefaturas masculinas y femeninas de la policía, en este momento no están priorizando las unimujer, no las han desaparecido, ahí están. Y nosotras estamos intentando incidir en la policía para que se continúen fortaleciendo. Yo no puedo decir que hayan sido focos de corrupción o no, porque no tengo elementos, pero lo que sí puedo decir es que responden a una necesidad de mujeres. Estas oficinas, estas unidades especializadas trabajan en el horario de 7/24, son las únicas casi que pueden responder en situaciones de violencia en los fines de semana, son importantes y para mí que las tienen que fortalecer. Yo creo que el gobierno está ante un desafío en este momento, o sea, estamos poniendo los ojos y creo que, necesitan ver más allá de lo que es ver seguidores del FMLN en todas partes. A mí me parece que tienen que ampliar su mirada y ver que las ciudadanas tenemos capacidad de exigir, capacidad de hacer contraloría y que eso no es tener una posición ni antipresidente ni antigobierno necesariamente, sino que podemos desarrollar estrategias de colaboración crítica, pero comprometiéndonos a que podemos colaborar siempre y cuando no nos tapen la voz frente a nuestra crítica. No sé si me doy a entender. Nosotras, por ejemplo, como parte de las actividades del Día Internacional de las Mujeres que estamos conmemorando hoy, pasado mañana vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Local para trabajar con la Ciudad Mujer. Y, no sé si la ministra de Desarrollo Local ha pedido autorización, no sé con qué respaldo cuenta, pero nosotras no nos vamos a cerrar ante una puerta que se nos abre. Ya tuvimos la reunión con la jefa de la unidad de género de la policía, ahora por primera vez, hay una subdirectora general, mujer, en la policía, ningún gobierno había puesto una mujer. Nosotras hemos trabajado con esta comisionada Palma de Noguera y queremos que ella se comprometa a cosas que nos ha dicho en el pasado. Entonces, yo creo que es importante no decir ya todo está perdido. No sé si me logro dar a entender. Creo que yo siempre insisto con mis compañeras y les digo, no hay gobierno eterno, ni hay gobierno sin fisuras. Bien, hablemos también de la situación que las mujeres salvadoreñas debemos enfrentar en temas como violencia intrafamiliar, violencia económica, violencia laboral. Organizaciones internacionales reconocen a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres por las altas tasas de feminicidios que registramos. Tenemos una ley especial que busca justamente una vida libre de violencia contra las mujeres. Aida, desde la perspectiva y también dentro de la propuesta ideológica de nuestro tiempo, ¿por qué a pesar de que tenemos este marco regulatorio no logramos una reducción significativa en las cifras de feminicidios o en las cifras de otros delitos asociados a violencia contra la mujer? Yo creo que aquí hay que reconocer que ha habido avances en el tema del marco normativo, es decir, la LIED y la ley son importantes, reconocen derechos, establecen un marco de protección, pero creo que esto no se ha acompañado necesariamente del fortalecimiento de las instituciones que son garantes de estos derechos y que tienen que aplicar estas leyes. Y esto pasa no solo por asignaciones presupuestarias que realmente permitan que sean instituciones fuertes y funcionales, sino también creo que hay un tema también cultural y de educación, de cómo recibimos estos temas y creo que, digamos, hay que ponerle un foco importante al tema judicial,
porque nos encontramos todavía con muchísimos jueces que siguen acusando a las niñas menores en casos de violación de que fue su culpa y este tipo de comentarios absolutamente machistas, resultado de prejuicios y basados en la ignorancia. Entonces creo que el trabajo con el órgano judicial es sumamente importante, porque creo que también es mandar un mensaje a las mujeres para que cada vez sean más las que se atreven a denunciar, porque existen muy pocas denuncias, digamos, las estadísticas que tenemos no son representativas de lo que pasa en la realidad, justamente porque hay una tasa de impunidad que ronda el 90% en los casos de violencia sexual, y en los de feminicidios es incluso más alto, ronda el 96% de impunidad. Creo que es un mensaje bien desalentador para aquellas mujeres que son víctimas y que no van a abocarse a los tribunales porque sienten que incluso podría tener repercusiones más graves para ellas. Entonces creo que esta debería ser una prioridad y va a ser algo que nosotros queremos impulsar desde nuestro tiempo. Morena, también usted hace unos minutos hablaba de la complicidad y de la impunidad del Estado salvadoreño. ¿Dónde identifica estas evidencias de impunidad y complicidad del Estado en el tema de violencia contra la mujer? Es que, por ejemplo, en algunos procesos judiciales donde las mujeres han denunciado, justamente porque no aplican las medidas de protección, porque no verifican esas medidas de protección, las mujeres no pueden, sino que resultan agredidas y en algunos casos asesinadas con ensañamiento, pues, o sea. O, por ejemplo, nosotras estamos acompañando a una señora, madre de una niña, que fue abusada desde los 4 años, la niña ya tiene como 9 años, y estamos en la 10ª audiencia, 10ª vez, mejor dicho, que se convoca la audiencia de sentencia. No sé qué poderes tendrá el agresor, es el padrastro de la niña, pero siempre logra que se suspenda la audiencia. ¿Cuál es el acceso a la justicia? Que dicen que tenemos derecho a acceso a la justicia pronta y cumplida. Aquí no hay manera. Incluso este hombre en la última suspensión de la audiencia le dijo a la mamá de la niña: te vas a morir. Y esas son amenazas a muerte y aquí las pueden cumplir, pues por $100 pueden mandar a matar a alguien. Entonces yo creo que hay un problema de acceso a la justicia grave y hay otros problemas. Por ejemplo, se continúa denunciando a mujeres que acuden a hospitales públicos con problemas de abortos o con problemas obstétricos, con malos partos, y se les continúa denunciando durante este gobierno en centros de salud pública. Eso sigue pasando. Nosotras le estamos dando seguimiento y vemos con angustia cómo las muchachas van en el camino hacia la cárcel. Ese es un problema de la justicia también. ¿Y han logrado establecer comunicación con el Ministerio de Salud de este gobierno para precisamente abordar este tema, las denuncias que hace el personal de salud de mujeres que han tenido complicaciones obstétricas? No a nivel alto. Tenemos comunicación a nivel intermedio en el Ministerio de Salud y sobre todo hay una asociación de médicos y médicas muy comprometidas con la salud de sus pacientes y son ellas las que avisan. Justamente hay esta asociación que se llama Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres, está siendo perseguido en algunos hospitales y es grave. Por ejemplo, perseguido desde la dirección de los hospitales. No sabemos si desde la dirección, pero con visitas desde la Fiscalía y por lo menos con permiso de la dirección, eso sí. Y es grave, por ejemplo, están los embarazos ectópicos, que hay que tener claridad de que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivencia porque están afuera del útero. Y la indicación es que es mejor interrumpir ese embarazo porque provoca grandes sangramientos. Aquí en el país esperan a que ya no haya latido fetal y eso significa un riesgo alto. Sin embargo, lo que está pasando ahorita es que están vigilando a ver si están interrumpiendo antes de que se pierda el latido fetal. Eso es riesgoso con las mujeres. Muy bien.
Hacemos una pausa, regresamos con un bloque más en esta entrevista con Morena Herrera y Aida Betancourt. ¿Cuánto pierde la democracia salvadoreña al limitar la participación política de las mujeres? Nuestra periodista Claudia Palacios responde a esta pregunta en la siguiente cápsula. Y al regresar vamos a seguir analizando el feminismo en El Salvador con Aida Betancourt y Morena Herrera. Las mujeres constituyen más de la mitad de la población salvadoreña. Sin embargo, son hombres quienes ocupan la mayoría de puestos de representación política y cargos de toma de decisión en el Estado. La paridad en la representación política es una de las grandes deudas de la sociedad salvadoreña con las mujeres. Veamos cuáles son las barreras que enfrentan y cuánto pierde la democracia al marginarlas de esta esfera. Si más del 54% de la población son mujeres, tenemos que participar en cualquier toma de decisiones. Soy una convencida que a mayor participación de las mujeres tú tenés una mayor democracia, tenés una mejor política, una mejor manera de hacer las cosas y la visibilización de que cuando más las mujeres participan, tú estás evidenciando la necesidad, estás recogiendo la necesidad de la mayoría de la población. En 1930, Prudencia Ayala se postuló como candidata a la presidencia de la República de El Salvador e impulsó el movimiento que logró el derecho al voto de las mujeres en 1939. Han pasado 90 años desde entonces y el país no ha vuelto a ver a otra mujer postulándose al cargo. No porque ninguna lo haya intentado, sino porque las barreras dentro de los partidos políticos les han impedido ser electas como candidatas. Además, de las 4 mujeres que han buscado la vicepresidencia en ese periodo, solo una la ha alcanzado. Ana Vilma de Escobar ocupó ese puesto entre 2004 y 2009. En toda la historia de la Asamblea Legislativa, solo 3 mujeres han logrado llegar a la presidencia de ese organismo. La primera fue María Julia Castillo Rodas, que llegó al cargo en 1983. La participación política de las mujeres es el indicador de igualdad de género peor evaluado en El Salvador. En esta materia, el Foro Económico Mundial le dio al país una calificación de 0.21 de un punto posible. Aunque actualmente hay más mujeres participando en política y en cargos de decisión que nunca, los avances son lentos y ningún órgano del Estado ha alcanzado la paridad. El presidente Nayib Bukele asumió el poder prometiendo el primer gabinete paritario de la historia. Si solo se toman en cuenta los ministerios, efectivamente hay una paridad, porque 8 de cada 15 carteras están dirigidas por mujeres. Pero si se toma en cuenta el resto de posiciones directivas nombradas por el presidente, es decir, viceministerios, secretarías e instituciones autónomas, solo el 22% de esos puestos son ocupados por mujeres. En 2013 se modificó la ley de partidos políticos y se estableció una cuota mínima del 30% de participación de mujeres en las candidaturas para el organismo legislativo y los consejos municipales, pero esta medida no ha generado un cambio acelerado en la representación de género. Actualmente, en la Asamblea Legislativa, solo 26 de 85 diputados son mujeres, es decir, el 31%. En los gobiernos locales, la participación de mujeres es de solo 11%. Un punto porcentual debajo de la representación alcanzada en 1994. En el órgano judicial casi se alcanza la paridad entre los jueces de paz, pero a medida que los funcionarios judiciales van subiendo de posición, la brecha se va ampliando, de modo que solo el 33% de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son mujeres. Los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar cargos políticos y de toma de decisiones están relacionados con las limitaciones que la sociedad les impone, las jerarquías de los partidos políticos, usualmente dominadas por hombres, y la violencia política. Hay que romper muchas barreras, comenzando desde la familia, la comunidad misma, y llegas a los partidos políticos y te encontrás con todo tipo de violencia. Hay que decir que, bueno, estamos en una sociedad todavía patriarcal, machista, dominante, que si bien es cierto ha dado pasos importantes en materia de equidad y de igualdad,
no quiere decir que hayamos resuelto todos los problemas que las mujeres enfrentamos. Y aquí no hablo yo solamente de las mujeres que estamos en un espacio de toma de decisión, en un espacio de cargo público, sino que hablamos también de aquellas mujeres que están en una ONG, que están en una DESCO, pero que se limita su participación. Entonces casi siempre las postulan para cargos donde no toman decisiones. Si vamos a la DESCO, casi siempre a las mujeres las ponen en las vocalías, nunca las ponen a presidir, y no porque las mujeres no tengamos la capacidad, sino porque es la misma sociedad machista y patriarcal que ha venido generando esos patrones en la misma sociedad. ¿A quién beneficia que las mujeres participen en la política? ¿Por qué los estados deben procurar la paridad en la representación de género en los puestos de poder? La diputada Marta Evelyn Batres, presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, cree que este cambio ayudaría a las mujeres, pero también a la sociedad en general. A la hora de emitir políticas públicas, ¿verdad? A la hora de tocar materia presupuestaria, a la hora de oportunidades. Vivís en una sociedad donde tenés una desigualdad salarial todavía, a pesar de que ya la legislación, que la Constitución de la República te habla de que todos somos iguales ante la ley, todavía seguís teniendo en la práctica barreras significativas que separan a la mujer de un plano de igualdad. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? No vas a poner a analizar estos temas a hombres o a decidir a hombres. Y ojo que cuando digo esto y de manera personal lo expreso así, no se trata de estar en una pugna social entre hombres y mujeres, porque no es ese el objetivo. Es cómo nosotros reivindicamos primero esos años que hemos tenido de desigualdad, pero cómo haces una sociedad más justa, más igualitaria, que hoy en día todavía tenés esas enormes barreras de desigualdad. La inclusión de las mujeres en la política es un eje fundamental para lograr el respeto a sus derechos y combatir la violencia de género. Garantizar la participación política no se reduce a poder votar y ser electa. También implica resolver los problemas estructurales que limitan la plena participación y plena representación de las mujeres. Estamos de regreso en la entrevista de esta noche. Estamos conversando con Aida Betancourt y Morena Herrera. Aida, diferentes organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, entre otras, se han pronunciado ya sobre la crueldad que representa en nuestro país que se penalicen y se persigan a las mujeres que han sufrido abortos por complicaciones médicas y de salud. Recordabas hace unos minutos en la entrevista que Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, presentó, cuando fue diputado de Arena, justamente esta iniciativa de despenalización del aborto en causales específicas. ¿Esto sigue estando dentro de la plataforma y propuesta de Nuestro Tiempo si llegan a la Asamblea Legislativa en el 2021? Aquí, como te decía, el tema dentro de Nuestro Tiempo no es un tema que genera consensos, digamos, impulsar esta propuesta. Lo que sí es que, digamos, ahí vamos a dejar que el voto por rostro sea el que guíe la decisión y que reconocemos que es un tema donde no queremos dogmas y no queremos que sea una dirección vertical del partido, sino que en Nuestro Tiempo se va a permitir que los integrantes voten a conciencia sobre este tema. Hay un tema que para nosotros es fundamental y es justamente abordar esta propuesta y otros temas relacionados a la vida y la salud de las mujeres desde esta perspectiva, desde una perspectiva de salud pública. Y creo que lo importante para avanzar en esta discusión es justamente alejarnos de estos fundamentalismos que nos impiden alcanzar consensos. Y yo creo que poco a poco podemos ir avanzando en estos temas y ese, digamos, es el compromiso y la posición de Nuestro Tiempo. Morena, en el Pleno Legislativo, en la Asamblea actual, ¿se ha retrocedido o se ha estancado la discusión sobre la despenalización en causales? Yo diría que se ha estancado. Hay dos propuestas en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. La propuesta que presentó la diputada Lorena Peña de las 4 causales y la propuesta que presentó Johnny Wright.
Y hay otras dos propuestas terribles que ha presentado Velázquez Parker, que plantea homologación de aborto con homicidio agravado, que plantea penas de 30 a 50 años de cárcel por aborto. Y otra propuesta más reciente que plantea de protección a los neonatos. Yo creo que está estancado, pero creo que es importante que los diputados de esta comisión, pero también de la Comisión de Salud, empiecen a abordar estos problemas. ¿Y por qué se ha estancado? Es decir, la discusión estuvo más activa, da la impresión, en la legislatura anterior, sobre todo al final de la legislatura anterior. Sí, a ver, yo quiero decir que se trata de un análisis de correlación, de fuerza, de posibilidad, pero a mí me parece que si los partidos políticos y los diputados quieren recuperar la credibilidad perdida, tienen que arriesgarse a abordar de una manera seria este tipo de problemas, más allá de los condicionamientos, no de las iglesias, yo diría de algunas jerarquías eclesiásticas. Y me parece además que hay que hacer un análisis enfocado en los derechos humanos. No puede ser que cosas que están pasando en el país les den la espalda. Por ejemplo, los embarazos en niñas de 10 años son intolerables, son el resultado de hechos de violencia sexual y estas niñas no tienen opciones y algunas se suicidan. Y el suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes. Entonces eso no puede ser que no les sacuda la conciencia a los diputados y a las diputadas. Son responsables de legislar. Cuando he hecho entrevistas a diputados justamente sobre el tema de la despenalización en causales, y aquí voy a citar un poco de lo que suelen decir, es que es un tema que no tiene apoyo, dicen, y aquí cito, de la mayoría de los salvadoreños. Es decir, parece que ellos insisten en que justamente no lo discutan porque no representa la opinión o que no tiene el apoyo o el respaldo de la mayoría de los salvadoreños. A ver, hay encuestas que muestran que por lo menos en los casos de riesgo de salud y riesgo de vida, y en los casos de malformación fetal, la mayoría de personas en El Salvador está de acuerdo con que se reforme la ley. Anda alrededor del 49%, 48, entre 48 y 49%. Morena, por ejemplo? A ver, una encuesta de la UCA, por ejemplo, del UDOP, ¿verdad? Otra encuesta que hizo la Asociación Demográfica Salvadoreña, que no la publicaron, pero la tienen y nosotras la hemos analizado, donde no alcanzan el 50% son en los embarazos de violación, producto de violación. Pero, digamos, lo que pasa es que no están leyendo los problemas de la gente, no están sabiendo identificar. Y yo creo que el mundo está demostrando que las sociedades han cambiado y esta sociedad cambió. Yo, por ejemplo, veo que para otras cosas algunos políticos sí admiten la sociedad ha cambiado, dicen. A ver, ha cambiado, pero para esto no ha cambiado, para esto mantienen inalterable. Entonces me parece que sí, la sociedad ha cambiado su manera de abordar estos problemas y que está centrándose en las necesidades de salud y de vida. Bien. Quiero hablar también de otro de los problemas que enfrentamos las mujeres salvadoreñas que tiene que ver con la desigualdad económica y laboral. Aida, en El Salvador, los datos, por ejemplo, de la DIGESTIC muestran que las mujeres recibimos mucho menos salario en comparación del salario que reciben los hombres. Desde la propuesta ideológica de nuestro tiempo, ¿cómo se plantean enfrentar este tema de la desigualdad económica y laboral que afecta a las mujeres salvadoreñas? Ese tema para nosotros es una prioridad y sin duda vamos a hacer énfasis en la necesidad de cerrar completamente esta brecha salarial. Creemos que hay que meterle el pie al acelerador porque si dejamos... ¿Cómo? ¿Cómo se logra avanzar en reducir esta brecha? Yo creo que el primer paso es reconocer que existe esta brecha porque todavía hay muchísimas personas que niegan que esto existe y argumentan que se debe a que las mujeres toman la decisión de quedarse en el hogar, toman la decisión de dejar sus carreras
Y creo que hay que reconocer que esto no es el caso siempre. Es decir, nosotros promovemos la libertad y aquellas personas, hombres o mujeres que quieran asumir las cargas domésticas o el cuidado de los hijos, pues que estén en la libertad de hacerlo. Y por eso mencionaba el tema de las licencias por maternidad y por paternidad. Es decir, ¿qué mensaje le estamos mandando a nuestra sociedad si a las mujeres les damos 4 meses y a los hombres solo les damos 3 días? Es decir, estamos asumiendo que la que es responsable del cuidado y de las responsabilidades en el hogar es siempre la mujer. Y así como promovemos esta libertad de elegir, digamos, quién quiere tomar esas responsabilidades, creemos que es importante reconocer que en muchísimos casos las mujeres se ven obligadas a renunciar, y yo quiero rescatar el tema del acoso sexual en el entorno laboral, porque yo recientemente vi una estadística que me impresionó muchísimo, que era que 7 de cada 10 mujeres que renuncian a su trabajo lo hacen por casos de acoso laboral, de acoso sexual. En muchos casos que no se denuncian porque claramente están en una situación de enfrentar la jerarquía dentro de su trabajo y no lo hacen. Entonces creo que hay que reconocer todos estos factores que generan estas brechas, y una vez los reconozcamos, podamos impulsar, digamos, ya si sea a través de leyes u otras propuestas para garantizar que se cierre completamente esta brecha. Bien, Morena, las mujeres en El Salvador, ya lo estaba también diciendo Aida, asumimos trabajos no remunerados o precariamente remunerados. Participamos en los sectores económicos menos rentables, servicios domésticos, labores agrícolas, servicios en maquila, servicios en comercios. Tenemos poco acceso al sistema de pensiones también. ¿Quién se beneficia de este esquema de desigualdad económica y laboral? ¿Qué grupos, qué intereses se benefician de este esquema? Yo creo que lo que hay que entender es que a las mujeres nos afectan distintos tipos de desigualdades. Por una parte tenemos las desigualdades entre hombres y mujeres, pero también las desigualdades socioeconómicas. Y yo creo que aquí hay un proceso de concentración de riqueza, que es una cadena, pues, ¿verdad? Y que abre una brecha tremenda de desigualdad, que se da tanto en términos monetarios, salariales, como en términos de una explotación que no se mira. Por ejemplo, las mujeres en sectores populares, digamos, trabajan alrededor de 5 horas y media diarias en actividades de cuidado no remuneradas, mientras sus compañeros de vida o parejas, esposos, trabajan 2 horas o menos. Esta es, digamos, una brecha de desigualdad. ¿Quién se beneficia? De manera inmediata de ese trabajo, de manera inmediata es la pareja, pero de manera más global es el empleador de este trabajador que requiere, para volver a ir a trabajar, a vender su fuerza de trabajo, digamos, a estar listo para ir a ser explotado, necesita que la ropa esté planchada, lavada, planchada, ir comido, ir recuperada su energía. Entonces, hay un trabajo en la recuperación de la fuerza laboral que al final beneficia a los grandes empleadores, que son los grandes concentradores de la riqueza en este país. Y cada vez es más difícil ubicarlos por la manera en que está organizada la economía. Pero, digamos, hay una concentración de riqueza aquí y las mujeres aportamos a esa riqueza. Hay un despojo de la capacidad y del trabajo de las mujeres que no se mira, o que se mira solo una parte en la dimensión salarial, pero hay otra dimensión muy importante que hay que cambiar. Y yo quisiera agregar que creo que el tema de la desigualdad económica es sumamente importante, porque es parte de estas como desigualdades estructurales que impiden que luego, por ejemplo, tengamos una representación paritaria en la política, o que mujeres puedan ocupar otros espacios de liderazgo, porque claramente están ya desde la partida con unas desventajas que son, digamos, parte del sistema. Y si no atacamos estas desigualdades, va a ser bien difícil que logremos
tener paridad en espacios de representación o en espacios de liderazgo por parte de mujeres. Aida, y desde nuestro tiempo comparten este diagnóstico que hacía Morena sobre la concentración de la riqueza que termina afectando y explotando particularmente a las mujeres. Sí, nosotros estamos conscientes de que existe y que la nuestra es una sociedad sumamente desigual. Hay desigualdades sociales, desigualdades económicas, y que en muchos casos muchas personas que viven con pocos recursos no tienen ni siquiera condiciones dignas para satisfacer sus necesidades más básicas. Y eso creo que hay que reconocerlo y hay que tomar medidas drásticas para trabajarlo. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerles a ambas por habernos acompañado esta noche. Estuvimos conversando con Morena Herrera, activista feminista y defensora de derechos humanos, presidenta también de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Gracias, Morena. Muchas gracias, Karen. Y quiero agradecer también a Aida Betancourt, directora de Proyectos y Alianzas del Partido Político Nuestro Tiempo. Gracias, Aida. Gracias, Karen. Ha sido un gusto y conversar con Morena. Bueno, nosotros cerramos aquí esta entrevista especial del 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y las luchas por los derechos de las mujeres. Gracias. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Arrancamos con un resumen de las noticias más destacadas de la semana. Iniciamos en Nicaragua. El gobierno de los Estados Unidos sancionó a la Policía Nacional de ese país por graves abusos a los derechos humanos. El Departamento del Tesoro extendió la sanción a 3 comisionados de la cúpula policial de Nicaragua. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, escribió en Twitter que las sanciones apuntan a una de las principales herramientas que utiliza el régimen de Daniel Ortega para reprimir violentamente a la gente de Nicaragua. Continuamos en Centroamérica. El coronavirus llegó a la región. El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó el primer caso de COVID-19 en ese país. Se trata de una turista estadounidense de 49 años, quien llegó con su esposo a Costa Rica vía aérea el pasado 1 de marzo. El ministro de Salud dijo que el esposo tuvo contacto en Nueva York con personas contagiadas poco antes de volar a Costa Rica. Debido al anterior, se da seguimiento a todas las personas que tuvieron contacto en el país, incluidas las 152 personas del vuelo procedente de los Estados Unidos. Esta semana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente argentino Alberto Fernández anunció en el Congreso que presentará un proyecto de ley para el aborto legal. Fernández afirmó que en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de las personas a disponer libremente sobre sus cuerpos. Además, el Ejecutivo argentino lanzará un programa de educación sexual integral y prevención de embarazos no deseados. Cerramos con política. En los Estados Unidos, el precandidato demócrata Joe Biden resurgió el pasado supermartes, ganando 10 de los 14 estados en juego. Con esto superó al favorito, el progresista Bernie Sanders. La salida de precandidatos moderados empujaron al ex vicepresidente de Obama a la cima en la carrera por la nominación. A pesar de que se vio frenado, con la ayuda del voto joven y latino, Sanders ganó California, el estado más importante del país. De esta manera quedó definido que el demócrata que enfrentará a Trump en noviembre está entre Sanders y Biden. Para profundizar sobre el tema, enlazamos hasta Washington, D.C. con la analista política Muni Jensen. Bienvenida de nuevo a Focos, Muni. Gracias, es un gusto, como siempre, estar aquí. Bien, para comenzar, el supermartes en las elecciones demócratas nos dejó 2 contendientes nada más. ¿Cómo analizas el momento de Biden y el triunfo en California de Bernie Sanders? Bueno, la verdad es que fue una sorpresa. Bernie Sanders estaba hace varios meses punteando en las encuestas y este resurgir de Joe Biden creo que se creó como una reacción al miedo de que un progresista que está llamando a una revolución esté de candidato o de posible candidato por el Partido Demócrata. Biden recibió unos apoyos importantes en los días antes de supermartes. Recordemos que había tenido un desempeño
realmente malo, hasta llegar a Carolina del Sur, cuando ganó tan contundentemente en Carolina del Sur unos días antes del supermartes. Creo que recibió lo que los americanos llaman momentum, es decir, un impulso grande. Al retirarse dos de los candidatos moderados, Amy Klobuchar y Pete Buttigieg, y adherir a su campaña, pues también tuvo un gran golpe de buen momento y un desempeño superior. Creo que el que diga que no está sorprendido estaría mintiendo. Sanders ha dicho que existe una campaña del establishment contra él y esto explica su freno en los últimos resultados. ¿Cómo analizas esta postura? Yo creo que lo que une a todo el partido es un deseo de derrotar a Trump, y yo creo que nadie más que Michael Bloomberg, el ave, trató de ser el ave fénix para salvar el partido y está en este momento apoyando a Joe Biden. Hay un gran temor de una reelección de Donald Trump entre todo el partido demócrata, el establishment y el no establishment. Ahora bien, las aseveraciones de Bernie Sanders de que esto fue una reacción del establishment tiene y no tiene razón, porque fue una reacción de los votantes directamente en las urnas, no fue algo que fue maquinado por unas grandes instituciones, pero también reflejan que los moderados del Partido Demócrata, que no están de acuerdo con los planteamientos pues más radicales de Bernie Sanders, sí tomaron la decisión de poner su país por encima de sus campañas y se unieron. Creo que lo que viene ahora es creo que es una campaña de dos, donde se van a enfrentar las políticas progresistas de Bernie Sanders, sobre todo en temas de salud y en temas de educación, con lo que ha sido hasta el momento una política moderada, parecida a la de Barack Obama, que está planteando Biden y todo su equipo de trabajo. ¿Por qué estas propuestas de Sanders, como la educación universitaria gratuita, el acceso a la salud universal y los impuestos al gran capital, son medidas radicales en un país tan rico como los Estados Unidos? Bueno, en teoría es inconcebible que un país que con tantos recursos como Estados Unidos no pueda proveerle salud y educación a su población. Eso es algo que a nosotros como extranjeros, a los europeos, a todo el mundo les parece completamente absurdo. El tema es que también Sanders le ha dado por montarle una guerra en contra de los millonarios, y en Estados Unidos, que se fundó con base en el libre emprendimiento y en el progreso, pues no ven con malos ojos que, por ejemplo, Michael Bloomberg, que era el hijo de un lechero, sea millonario. Aquí es una muestra de mérito y no una seña de vergüenza. O sea que en algunas de las cosas que dice Bernie Sanders, sobre todo con las generaciones mayores que han crecido dentro de este ideal de emprendimiento americano, pues les duele pensar que haya un candidato de su partido que le declare la guerra a los ricos, a los millonarios, a las personas que han sido exitosas. Ahora bien, el voto joven y el voto latino se ha volcado en gran mayoría por Sanders. ¿Por qué el precandidato progresista atrae a estos sectores y qué tanta incidencia tendrán en la nominación demócrata al final? Ahí la pregunta es siempre qué tan disciplinados son con el voto estas poblaciones jóvenes y estas poblaciones hispanas. Si miramos por la historia, son poblaciones que no tienden a tener una disciplina de votación como lo tienen los mayores, que al final fueron los que eligieron a Donald Trump, que no dejan de votar por nada del mundo. El tema de los jóvenes es que Bernie les ha mostrado un país que ellos no se imaginaban. Por primera vez, la población joven, mis hijos, les ha parecido muy interesante ese tema de educación gratuita, de salud gratuita, temas que no se habían puesto sobre la mesa antes porque eran muy, muy radicales. Ahora, Joe Biden tiene que también modificar su discurso para llegarle a esas poblaciones jóvenes. Ambos hombres son bastante mayores y Biden tiene que encontrar un discurso que sea quizás menos radical, pero que llegue a esas poblaciones jóvenes y sobre todo a los hispanos, y podemos hablar un poco más de lo que ha sido el comportamiento del voto hispano también. Bien, finalmente, como sabemos, las primarias demócratas continúan. ¿Qué estados son claves en la carrera hacia la convención nacional de este partido? ¿Qué candidato tiene más posibilidades de ser el aspirante que se enfrente a Trump en noviembre? Aprendido con la historia y la campaña también anterior es que Bernie aguanta mucho y tiene una base de votantes súper fiel, súper leal,
que está alentándolo todo el tiempo que continúe su campaña. Creo que hay un gran entusiasmo por parte de los demócratas moderados que creo que se olvidan que faltan varios meses hasta las convenciones, que faltan varios meses de debates donde tal vez un debate entre Joe Biden y Donald Trump no sea muy favorable para Biden, y que los votantes, por ejemplo, los hispanos en este momento son decisivos. Había un artículo recientemente del New York Times que hablaba como el gigante dormido se ha despertado, y en este momento casi, o sea, el 61% de los votantes latinos son elegibles para votar, y un porcentaje alto está concentrado en 5 estados. Y como funciona el sistema electoral en Estados Unidos, son 5 estados con gran población y con gran número de delegados. Así que creo que falta mucho para empezar, para hacer vaticinios, y pienso que si bien hay una gran consolidación por parte del ala moderada del Partido Demócrata, esta campaña apenas está empezando. Muy bien, muchísimas gracias, Muni. Gracias a ustedes. Con esto concluimos el espacio internacional en Focos. Para más contenido, visita focostv.com. Ya regresamos. Hoy en Focos te invitamos a conocer la historia del Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, administrado por el Banco Central de Reserva. El museo fue inaugurado el 29 de octubre de 2014 y se encuentra en el corazón del centro de San Salvador, en un edificio de 135 años de antigüedad. Así cerramos Focos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición. En medio del trajín diario del centro de San Salvador, se erige el centenario edificio que alberga el Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán del Banco Central de Reserva. Inaugurado para celebrar el 80º aniversario de fundación del Banco Central, el museo ofrece a sus visitantes un viaje por la historia de la moneda en El Salvador y del BCR mismo. Son realmente 4 salas, como tú decías, son 3 de carácter permanente. Tenemos las 2 primeras, están en la parte de arriba. La primera es sobre la historia de la moneda. Ahí es un breve recorrido de la historia de la moneda. La historia de la moneda es sumamente amplia. Nosotros aquí nos hemos enfocado un poco de manera general desde los inicios, en general en el mundo, y luego hablamos un poco de Mesoamérica para ir aterrizando ya en la propia historia de El Salvador, ¿no? Entonces la segunda sala es de historia del Banco Central. Ahí hablamos un poquito de qué estaba sucediendo antes de que existiera el Banco Central, es decir, que había más bancos emisores. ¿Qué pasa cuando nace el Banco Central? ¿Por qué nace el Banco Central, ¿no? Y cómo es este proceso, hasta finalizar al punto de la dolarización. En esa sala también contamos nosotros con una serie de objetos, por ejemplo, de oficina, o como la amarradora de billetes, que eran máquinas que se utilizaban en el día a día en las oficinas del Banco Central de Reserva de El Salvador. La idea del museo comenzó en 2012, cuando el BCR colaboró con la Universidad Tecnológica para montar una exposición sobre la historia de la moneda en el Museo Universitario de Antropología. En 2014, el Museo del Banco abrió sus puertas al público y se bautizó como Luis Alfaro Durán, en honor al primer presidente del BCR. El edificio perteneció en sus inicios al Banco Agrícola Comercial. En 2 ocasiones enfrentó incendios, uno en 1905 y otro en 1920. Este último destruyó todo excepto la bóveda, que aún se conserva y hoy es uno de los principales atractivos del museo. Nosotros tenemos resguardados toda la colección, bueno, gran parte de la colección de billetes y monedas del banco, ¿no? Entonces, realmente esta bóveda es interesante porque es la bóveda original y todavía mantiene esa función, ¿no? Que es la de proteger lo más valioso que para nosotros en el museo es la colección de billetes y monedas. Otro de los atractivos son las monedas de 5 colones y el billete de 500 colones que no salieron a circulación por la dolarización del año 2001. La parte de la bóveda es donde las personas encuentran cosas muy atractivas.
las puertas siempre son de lo que más llama la atención porque es muy difícil actualmente encontrar ese tipo de puertas y en el estado en que nosotros las tenemos, ¿no? Y también ya como piezas como tal, las más importantes a mi criterio serían la moneda, las 2 monedas de 5 colones que no salieron a circulación debido a la dolarización y el billete de 500 colones que igualmente no salió a circulación por la dolarización. En el museo, los visitantes encuentran una colección de 127 billetes y 46 monedas. También están en exhibición equipos, documentos y fotografías. Además, la sala temporal es un espacio que el Banco Central pone a disposición de los artistas salvadoreños. Esta es la 4ª sala, es la única que tenemos temporal. Quiere decir que la vamos renovando alrededor de cada 3-4 meses, ¿no? Entonces, en esta sala es más que todo un espacio abierto para los artistas de El Salvador que estén interesados en exponer aquí. Así también nosotros hemos expuesto temáticas históricas, ¿no? Entonces, sí es un espacio abierto para diferentes temáticas, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, tenemos la sala temporal que se llama Inconsciencia Colectiva, que es una exposición por 3 artistas salvadoreños. Entonces, es un poco una exposición que habla sobre las problemáticas sociales que aquejan a la sociedad salvadoreña, ¿no?